A ver. Mira, si me disculpas, yo creo que no hay un porqué, pero tomando esto que vos decías del tema de escaparse, yo creo justamente que en parte es por eso y creo que justamente que la droga es funcional al sistema. Es funcional el sistema. Totalmente, o sea, porque yo creo que al sistema le conviene más tener chicos drogándose, fumando lo que sea o consumiendo alcohol, que chicos que estén participando. Coincido con lo que dice el doctor, lo único que me parece a mí, te voy a decir, o sea, siempre la sociedad, como vos decís, tuvo drogas, todas las sociedades tuvieron drogas, pero eso sí, eran muy estrictas en su reglamentación. No cualquiera podía consumir las drogas, sino en cualquier momento. La gran mayoría de las sociedades, por ejemplo, los chamanes solamente pueden consumir las drogas. Perfecto. No cualquier persona. Estaba delimitado. Está muy delimitado. Claro. Lo que hace justamente el capitalismo es romper esto y hacer de la droga una mercancía. Claro. Una mercancía más, para la cual se necesita mercado, para la cual se necesita gente que quiera demandar y una oferta. Perfecto. Marx decía en su momento, ¿no es cierto?, que la religión era el opio de los pueblos. Claro. O sea, él tomaba el opio, el tema del opio, Claro. que es la dormidera, es Claro. como adormecer al pueblo. Claro. La droga yo creo que sirve para eso. Claro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Digo, ¿por qué evadirme la realidad? Lo que tenemos que enseñar en todo caso es a enfrentar la realidad, no evadirse en la realidad. Seguro. ¿Se entiende esto? Y darle herramientas Sí. a los chicos, a los jóvenes, a quien sea, para que enfrenten la realidad, no para que se evadan. Claro. Lo que sucede es verdad lo que decís, es verdad, y es verdad que es el sistema el que propone la droga y el que la usa como una mercancía más. Mira, te digo una cosa, para hacer cocaína hace falta precursores químicos. Los precursores químicos no se pueden fabricar porque sí. Claro. Así como así. Claro, no es tan sencillo, con lo cual vos pensás que hoy en día hay un satélite y ven cuando, no sé, vos comés una ensalada, sería muy sencillo verdaderamente, ¿no es cierto? Si uno se pone, ¿me entendés? Lo que yo creo, comparto 100% que uno debería poder enfrentar la realidad o tratar de ir hacia ese lado. Lo que pasa es que todos sabemos que no solo el cerebro, sino que el inconsciente es muy poderoso y que el dolor es muy poderoso y que lo que uno siente y que no es tan fácil de manejar, digamos, porque si no seríamos una sociedad cuerda, equilibrada, cosa que yo creo que no existe, no hay una sociedad dentro del sistema capitalista. Si bien estoy de acuerdo con vos, donde no es lo mismo conseguir cocaína en Alemania que acá, porque en Alemania no es tan fácil. Este es uno de los países de tránsito, digamos, y es un país donde realmente es fácil conseguir cualquier estupefaciente. Entonces, esa facilidad es política, digamos. En Europa la cosa no es tan sencilla, sobre todo en estos lugares, ¿no? Digamos, no es tan sencillo conseguir, no. Consume cierta gente que lo puede pagar, que, o sea... ¿Te puedo dar disculpa? Sí, yo, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar en drogas hace 20 años, cuando nadie quería trabajar, cuando el adicto era considerado como con el HIV y nadie quería trabajar con eso. Éramos pocos los que laburábamos ahí. Menos los que hacíamos guardias. En esa época vos veías, porque no hablemos de drogas ilegales, hablemos de todo tipo de drogas. Sí, de todo tipo de drogas, Vos veías un tipo de 60, 70 con cirrosis. Yo veo hoy pibes de 40, de 30 con cirrosis, porque empezaron a tomar alcohol a los 15. ¿Entendés? Entonces están hechos pelos. O sea, eso... Está claro. ¿Entendés? O sea, creo que eso también hay que hablar. Sí, por supuesto, que está estimulado, digamos. Está estimulado, exactamente. Digo que el sistema estimula, en vez de darte herramientas para enfrentar la realidad, para transformar la realidad, te estimula que vos te vas de la realidad. Claro, es cierto. Ahora, chicos, para que se metan en el tema, digamos, porque digo yo también, las drogas, por supuesto, las drogas nos hacen evadir de la realidad, pero también nos dan placer. Digamos, ¿qué pasa? Hay ciertas drogas, hay drogas y drogas, ¿no? Por ejemplo, la marihuana es una droga que yo no sé si es más perjudicial que el tabaco, sí, no, es una cosa para charlar, pero digamos, la marihuana estimula ciertas cosas que uno tiene que es placentera para ciertas cosas, digamos. No sé cuáles son los efectos a largo plazo de la marihuana, pero digo, acá están los chicos, los agricultores de cannabis, y que seguramente están por el tema de la marihuana libre, digamos, de la legalización de la marihuana. ¿Qué piensan ustedes de eso? Tal cual, es importante lo que había comentado la señora Milagros, acerca de qué es una droga. Entonces tiene que haber una resignificación también de términos acerca de sustancias peligrosas, sustancias tóxicas, drogas. Nosotros marcamos la diferencia del cannabis con el resto de las sustancias porque es una sustancia vegetal. Es muy interesante la comparación de la cocaína, ¿no? Hay un dicho que la coca no es cocaína.
la coca es verde, la coca no es blanca. El tema de sustancias vegetales. Y además, hablar del uso, el abuso y la dependencia. Entonces, para nosotros es un hábito, en realidad. Nosotros hablamos del uso responsable, recreativo, lúdico, no problemático. Entonces, eso es lo que marca la diferencia con el tema de la adicción. La marihuana nos puede estar explicando que no genera adicción física, genera una adicción psíquica, como puede ser cualquier otra sustancia. Puede haber una adicción sin sustancia, como la ludopatía, por ejemplo. Sí. Entonces, es importante ver eso, que la misma sustancia en distintas proporciones te puede estar salvando como te puede estar matando. La marihuana no es inocua. Nosotros nos decimos que es inocua, no, seguro. pero es inerte en sí. La marihuana no atrapa a nadie, ¿no? Claro. No te crea una dependencia química como crea como en este caso la cocaína o otras drogas, digamos. Tal cual. Nosotros escuchamos hablar mucho de que no es necesario estar marcando la diferencia de sustancias, que hay que hablar de la personalidad, que hay que hablar del contexto. Estamos de acuerdo con esto en el caso de que haya un problema con la sustancia. Para nosotros es necesario hablar de sustancias. Para nosotros es necesario estar marcando la diferencia del cannabis o sustancias vegetales, coca, amapola, con el resto de las sustancias. Como habías comentado, el tema de, para hacer cocaína se necesitan medio kilo de hojas de coca más todos los precursores. Claro, sí, entonces, hay una elaboración, Ahora, ¿qué piensan ustedes de esto, de lo que dicen los chicos? Ustedes, a ver, digamos, vamos a ordenarlos tanto. Ustedes están por el tema de, digamos, tratando de que se legalice el consumo de marihuana, digamos. En sí se ha presentado un proyecto ya el año pasado, se presentó un proyecto como particular, no tiene trámite parlamentario porque no ha sido levantado por ningún diputado. Ha sido presentado ya el año pasado, quien la presentó fue la legisladora María Rayid de la Mesa Nacional por la Igualdad, junto con la agrupación de agricultores. Nosotros veíamos ya el año pasado, no sé si están al tanto, que hubo audiencias públicas en el Congreso con el tema de la ley de drogas. Entonces nosotros empezamos a visibilizar el tema porque queremos diferenciar el cannabis del resto de las sustancias. Está bien. Entonces, bueno, esa es la postura canábica, por eso agricultores canábicos. Bien, y esto generaría también puestos de trabajo, digamos, ¿cómo es? La regulación, sí, porque... La regulación, suponete la regulación de la marihuana. Sí, porque no solo tiene uso recreativo, sino tiene fines terapéuticos e industriales. Sí, lo sé. Hay muchas industrias que pueden reemplazarse las importaciones o empezar a crear otros productos genéricos nacionales. ¿En qué usos terapéuticos, en qué temas terapéuticos se usa, por ejemplo, la marihuana? Digo, pregunto la cannabis. Sí, a mí me da muy buen resultado su utilización básicamente en personas que tienen dolores así de tipo fulgurante, dolores que parecen urentes, quemantes. Y otra utilización que me da muy buen resultado es cuando, digamos, la persona presenta esa angustia con opresión en el pecho. Entonces, que a su vez uno, estudiando la materia médica homeopática, sabe, porque digamos, la marihuana desde el punto de vista de la homeopatía actúa a 3 niveles. Actúa a nivel del sistema cerebroespinal, a nivel cardíaco y a nivel, digamos, del epitelio genitourinarios. Y la realidad es que aquellos pacientes que tienen dolores fulgurantes, uno le da el cannabis, ¿no? Con una baja dilución y tiene muy buen resultado. Pero también tiene frente, digamos, a determinados síntomas mentales, porque la homeopatía lo que tiene que trabajar con el semejante, que también tiene utilización. Con el simillimum, ¿no? Sí, con el simillimum. Es decir, algunas personas que tienen por ahí alucinaciones, que tienen ciertos delirios, con el cannabis anda bien. Y yo comparto la postura de los chicos, creo que el Estado tiene que producir, distribuir y la ganancia, ¿no? Reinvertirla en, digamos, en terapias o instituciones en salud, fundamentalmente aquellos que, Mario, eso de conocer mucho más que yo,
digamos, el consumo de drogas mucho más. Sí, más perjudiciales, digamos. Y por otro lado, porque esto se está diciendo, ¿no? Que tanto la marihuana como la cocaína, en un corto plazo o mediano plazo, ya serían de museo. Sí, y serían sustituidas por las químicas. Químicas, pero igual, de todas maneras, la marihuana y la cocaína están muy distantes, digamos, son dos. Sí, no, sí, absolutamente. Mario, ¿qué querés saber? Sí, yo la verdad disiento como bastante de esto, pero bueno, y te explico básicamente por qué. Yo, en realidad, lo que uno ve en la práctica, incluso los estudios de la CEDONAR, es que muchos chicos que consumen marihuana pues pasan otras drogas, ¿no es cierto? O sea, eso es algo bastante común desde la práctica. Desde la práctica es así. ¿Vos creés que es un paso para otra droga? Muchas veces es, yo no digo que sea siempre así, yo digo que muchas veces es así, con lo cual nosotros no podemos determinar si el pibe que está fumando hoy va a ser así o no. Por otro lado, es cierto, a ver, yo me permito disentir con el doctor, porque, digamos, supongamos que el Estado fabricaría esto, ¿no es cierto? Bien. Ahora, ¿usted estaría de acuerdo que los menores fumen, doctor? No. Y sin embargo muchos menores fuman, con lo cual habría un mercado ilegal igualmente. Claro. ¿Me entendés? Porque lo cierto, lamentablemente, es que si uno va a las estadísticas que hay de la CEDONAR, la edad de inicio del consumo son 13, 14 años. Claro, yo tengo una nena de 13 años que está en primer año, muchos compañeros ya dicen, no, pues la marihuana es... O sea, hay toda una campaña también, ¿me entendés? Que es como para... ¿cómo te puedo explicar? Suavizar, digamos, la cosa. Y una cosita más, no por ser una planta, no por ser natural. Es inocuo. O sea, a ver, no, por eso, vos no habías dicho que es inocuo, por eso... Totalmente, él dijo que no era inocuo. No, pero por eso, pero al ser vegetal, yo digo, bueno, ok, tomemos un té de cicuta todos, y vamos a estar palita para arriba en 2 minutos, digamos, ¿me entendés? O sea que... Depende de la cantidad de cicuta que uses también. Hagamos un té, no. Está muy bien. No, bueno, esa es la polémica, ¿no? Digamos, porque acá la realidad es una, digamos, las drogas se usan mucho, se usan bastante, más, menos, pero la droga está en la vida, Están al tanto de que el cannabis se utiliza también para estar reemplazando sustancias más problemáticas. En el caso, bueno, esto se da en Europa, hay heroína, acá no hay heroína. Entonces muchos adictos a la heroína utilizan el cannabis como terapia de sustitución. En Brasil ya hace tiempo, en el año 96, hay un estudio La Vigalini en San Pablo que se ha utilizado cannabis para gente que abusaba de crack, del pasta base. Cosas que te destruyen mucho más rápidamente y hacen un daño tremendo. Y al día de hoy en Colombia se está haciendo una prueba experimental, un plan piloto de gente adicta a la pasta base, se le está dando cannabis para estar disminuyendo sus inconvenientes con la sustancia. En Uruguay también, en Uruguay también están dentro del proyecto de ley que mandó el Ejecutivo, hablan de crear centros de salud y estar tratando a los adictos de pasta base con cannabis. Entonces, que es una puerta de entrada a otras drogas, es también, por supuesto, la gente que va a cedronar es gente que tiene problemas con las sustancias y habrá entrado con el cannabis. Nosotros lo que decimos es que si uno puede estar cultivando lo que va a consumir, no tiene necesidad de ir a comprar. Si vos siempre vas y comprás pastillas en el kiosco, o comprás caramelos, un día te van a ofrecer chocolate y vas a comer chocolate. Entonces, una de las cosas de que uno puede estar cultivando lo que va a estar consumiendo, además de la calidad, de uno asegurarse qué es lo que va a estar consumiendo, es de estar evitando el mercado ilegal, ¿no? Ahora, fíjate vos cómo el periplo de la conversación, ¿no? Empezó con el doctor que decía no usaríamos drogas si tuviéramos una sociedad justa, y ahora estamos hablando de ya que, bueno, usamos cannabis para no usar otras drogas más pesadas, digamos. La conclusión que yo tengo es que es difícil evitar usar drogas, digamos. Es difícil, porque es real que, primero, por muchas razones. Primero, porque hay dolor. Porque a uno le duele, porque la angustia es la angustia, y vos te podrán decir cualquier cosa, pero
¿sabés qué? Sí, qué sé yo, si me quiero fumar un porro porque me hace bien y bueno, y me fumo un porro, ¿qué voy a hacer? Y bueno, y voy a decir, bueno, estoy angustiado, o me quiero reír, o me quiero divertir, o quiero tener un buen sexo, o lo que sea. De ahí paso a otra cosa, digamos, acá el tema es el siguiente, no estamos hablando para juzgar, porque nadie puede juzgar a nadie, porque eso sería un error garrafal. Estamos hablando diciendo, ¿puede el ser humano vivir sin drogas? O sea, ¿puede el ser humano soportar la realidad? Porque el tema es este, es cómo soportamos la realidad. Porque ese es el tema verdadero. Es decir, la vida es dura y es duro soportar la realidad. Y uno se evade de distintas maneras. Está el que chupa, está el que fuma acá, el que toma una raya, el que no. Y estará el que otro que se evade de una manera sana, qué sé yo, que es un loco de la música. O sea, cada uno tiene su viaje. Como decía Charlie. Cada cual tiene un trip en el bocho, ¿no? ¿Vale? Es así.